Hola a todos, bienvenidos a Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy queremos hablar de la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, porque este año se cumple el 300 aniversario de su publicación en 1719. Y para ello contamos con la presencia de José Moreno Berrocal. Hola Pepe, qué bien que puedas estar con nosotros de nuevo para hablar de literatura que, bueno, pues nos encanta. Pues sí, la verdad es que sí, me agrada mucho el tema que vamos a tratar hoy de Robinson Crusoe. Bien, ¿y por qué hacernos eco de esta novela en el programa de hoy? Bien, pues como tú estabas diciendo, se cumple justamente 300 años de la publicación de la novela y uno pues ha vuelto a leerla y la verdad es que me he sorprendido bastante de lo que he descubierto al hacer esa relectura, porque claro, como muchas personas de mi edad, yo la leí de niño, de joven, de adolescente, incluso conservo pues esta copia de lo que se llamaba esta serie de clásicos juveniles que editaba Bruguera hace muchos años y que, bueno, con viñetas y con texto pues nos iba explicando un poquito las aventuras de Robinson Crusoe, y recuerdo pues con mucho agrado que era esos libros, ¿no?, que te deja una impronta, ¿no?, sobre todo por las aventuras que tienen lugar allí en esta isla en la que se encontró Robinson. Sí, realmente sorprendente. Bueno, estamos como en la isla de Robinson, ¿no?, en este espacio que tenemos. Dinos, primero, ¿quién era Daniel Defoe, el autor? Bueno, Daniel Defoe es uno de los grandes novelistas ingleses. Nació en Londres en 1660 y durante su infancia pues vivió dos acontecimientos realmente extraordinarios en la historia de Inglaterra, como es en primer lugar la Gran Plaga, que asoló Londres en 1666 y un año después un gran fuego que consumió también muchos de los edificios de la metrópoli inglesa. Llegó a estudiar incluso para ser, curiosamente, pastor evangélico, aunque nunca llegó a ejercer como tal, pero sí tuvo una educación en esta fe evangélica y se dedicó finalmente pues al comercio y sobre todo pues a la gran pasión de su vida, que fue la escritura. Nosotros conocemos a Robinson Crusoe, que es, digamos, la obra más por la que más se le identifica hoy en día, pero tuvo muchas otras novelas, fue también periodista y entre los libros que podríamos destacar pues también se ha llevado al cine sería Moll Flanders. Y finalmente pues muere también en la ciudad de Londres en 1731 y está enterrado en Bunhill Place, que es un sitio al norte de Londres donde hay también muchas tumbas de famosos escritores puritanos ingleses. ¿Y qué valor literario tiene la novela? Bien, como estaba diciendo, realmente estamos ante uno de los primeros, si no es el primero de los grandes novelistas ingleses. Tenemos que darnos cuenta que él escribe Robinson Crusoe justamente más de un siglo después de que Cervantes publicara la segunda parte de la gran novela, de la primera novela moderna, que es Don Quijote de la Mancha. Entonces vemos realmente cómo hay un estilo que busca reflejar pues, lo que llamamos ahora la novela moderna. Es realista, hay muchas descripciones e incluso intenta situar al personaje de Robinson pues, en un contexto geográfico muy particular, como era la desembocadura del río Orinoco en América, donde sitúa la acción, donde sitúa esta isla, y también el tiempo, incluso nos habla del tiempo. Entonces estamos hablando de un género realista y al mismo tiempo autobiográfico, y esto es lo que va a caracterizar también a la novela moderna. Bien, y también nos habla el autor de la conversión de su protagonista. ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo plantea que se convirtiera o que naciera de nuevo y creyera en Dios? ¿Cómo lo plantea el autor? Bueno, realmente esta es la sorpresa de la que estaba hablando antes, ¿no? Cuando uno recuerda pues, la lectura que hacíamos de Robinson cuando éramos niños, pues simplemente era una historia de aventuras, esos 28 años que pasó Robinson Crusoe en esta isla. Y la verdad es que, claro, las traducciones que entonces manejábamos pues eran traducciones que no contenían todo el original inglés. El descubrimiento que he hecho ahora precisamente ha sido cuando lo he vuelto a leer en una traducción moderna y lo he comparado con el original inglés. Ahora mismo tengo pues tres versiones de Robinson, no solamente esta que hablaba la antigua, la que leí de niño, sino también el original inglés, y esta versión actual castellana, pues me he dado cuenta realmente de que faltaba bastante
de lo que era el intento de Daniel Defoe, porque lo que él nos está buscando mostrar no simplemente es una historia de aventuras maravillosa que encandila, y que realmente uno está deseando saber lo que le pasa a Robinson en esta isla, sino que él lo coloca en el contexto pues, de una conversión evangélica. Y esto es lo que realmente me ha parecido muy curioso. Vemos cómo hay una especie de metáfora de lo que es la conversión en lo que le pasa a Robinson, porque se nos sitúa la historia pues, de una persona que realmente huye de los consejos de su padre y de su madre y quiere hacer su propia vida, y cómo, a pesar de que la providencia de Dios pues, le avisa repetidamente de que quizás no le va a ir tan bien desobedeciendo a su padre y buscando hacer su propia voluntad, pues al final él se encuentra realmente en grandes dificultades, como es este naufragio en el que es el único superviviente en esta isla que está abandonada. Entonces lo que vemos es que Defoe quiere presentarnos pues, una idea de una especie de rebelión como la que tuvo Adán, ¿no?, contra Dios, y que se aparta de los propósitos que Dios tenía para él, o podríamos incluso notar una alusión aquí a lo que sería la parábola del hijo pródigo. Entonces vemos como en medio de esa dificultad en la que se encuentra Robinson Crusoe en la isla, pues él realmente clama a Dios. En ese momento de aflicción, cuando se ve solo, cuando ve que es el único superviviente, que realmente le va a costar mucho seguir adelante en esta isla por sí mismo, pues vemos el sufrimiento que experimenta y cómo él hace una reflexión sobre lo que había sido la educación que le habían dado sus padres y cómo él se había rebelado contra la misma. Y entonces se nos dice, ¿no?, que una de las pertenencias, de las pocas pertenencias que quedaron de este barco, pues era una Biblia. Y él lee allí en la Biblia un pasaje que durante muchísimo tiempo pues ha sido de mucho ánimo para las personas que se han encontrado en dificultades y en aflicciones, como es el Salmo 50 y el versículo 15, donde dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esta es una promesa de Dios que nos dice que si nosotros le buscamos en el día de la dificultad, de la prueba, pues vamos a encontrarle y vamos a poder honrar a Dios. Entonces, a partir de este momento encontramos esa búsqueda espiritual de Dios por parte de Robinson. Y entonces lo que voy a hacer es pues, leer algún pasaje de la novela, ya que estamos hablando de la misma, y yo creo que es muy interesante, ¿no?, ver en sus propias palabras, ¿no?, en esta magnífica traducción que se ha hecho recientemente de Robinson. Y dice así en el diario, que él tenía un diario, ¿no? Al principio, cuando tenía tinta, se nos dice que conservaba este diario, escribió este diario. Dice: por la mañana cogí la Biblia y comencé por el Nuevo Testamento. Me apliqué seriamente a su lectura y me impuse leerlo a ratos todas las mañanas y todas las noches. Al cabo de un tiempo de observar seriamente esta práctica, sentí que mi corazón estaba sincera y profundamente contrito por la perversidad de mi vida pasada. Reviví entonces lo que fue un sueño en el que había escuchado estas palabras: todas estas cosas no han suscitado tu arrepentimiento. Y estaba rogando a Dios insistentemente que me concediese el don del arrepentimiento, cuando providencialmente, ese mismo día, leyendo las Escrituras, me encontré con estas palabras: Él exaltado como príncipe y salvador para dar el arrepentimiento y el perdón. Dejé entonces el libro y elevé mi corazón y mis manos al cielo en una especie de éxtasis, exclamando en voz alta: Jesús, Hijo de David, Jesús, tú que eres glorificado como príncipe y salvador, concédeme el arrepentimiento y el perdón. Podría decir que era la primera vez en mi vida que oraba en el verdadero sentido de la palabra, puesto que ahora lo hacía con pleno conocimiento de mi situación y con una real esperanza evangélica, fundada en la palabra de aliento de Dios, y por primera vez puedo afirmarlo, comencé a confiar en que Dios me escucharía. Entonces vemos cómo fue por medio de la lectura de esta Biblia que encontró entre los restos del barco que había naufragado, pues que él empezó a buscar a Dios. Y el texto al que hace referencia aquí Robinson es un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, y los versículos 30 y 31, donde dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y por tanto vemos como solamente el Señor Jesucristo pues nos puede dar ese arrepentimiento que significa pues reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra culpa delante de Dios y darnos cuenta de que solamente Él puede salvarnos. Solamente Jesucristo muriendo en la cruz pues puede darnos ese perdón de los pecados. Y hay otra reflexión que hace también sobre este texto que resulta interesante. Y dice Robinson, sin duda, aunque había pasado largo tiempo en aquella isla, la isla era una verdadera prisión para mí, en el peor sentido del término. Pero ahora, leyendo, aprendí a verlo desde otra perspectiva. Ahora repasaba mi vida pasada con tanto horror y mis pecados me parecían tan tremendos que mi alma no buscaba en Dios otra cosa que el perdón, por el peso de las culpas que me impedían todo consuelo. En cuanto a mi vida solitaria ya no era nada. Ya no rogaba a Dios que me salvara de ella, ni lo pensaba, puesto que no significaba nada en comparación con aquello. Y agrego esto aquí para sugerir a quien lo lea que cuando se llega a aceptar el verdadero sentido de las cosas, el perdón por el pecado es una bendición más grande que la liberación del dolor. Y es muy interesante, ¿no?, como finalmente pues acaba apareciendo otro habitante allí en la isla. Creo que no hago ningún spoiler porque es una novela muy conocida, ¿no?, Viernes, y cómo pues también me ha llamado mucho la atención cómo le habla del Evangelio, le habla de la Biblia, y cómo Viernes también experimenta una conversión evangélica, ¿no?, en esta isla. Y fundamentalmente lo que hace Robinson es explicarle nuevamente toda la escritura a Viernes, y él también hace se arrepiente de su pecado, todo su trasfondo. Tenemos que recordar que era también un caníbal, Viernes, y cómo reconoce pues todo lo que había de maldad en su propia vida y se vuelve a Dios. Y el texto pues que se destaca en la conversión de Viernes es un texto también muy interesante. La palabra de Dios se encuentra en uno de los grandes capítulos del Evangelio de Juan, que es el capítulo 17, y en el versículo 3, cuando Jesucristo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces vemos realmente cómo hay un sentido de la vida, ¿no? Un sentido de la vida que comienza aquí por ese conocimiento de Jesucristo, nos está diciendo de fue por medio de sus personajes, y que consiste precisamente en conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué otros aspectos de la novela quieres destacar? Bueno, creo que es importante pues ceñirnos a lo que hace el mismo Defoe. Él constantemente está usando una palabra que es muy interesante en el vocabulario bíblico, que es la palabra providencia, la providencia de Dios. La providencia de Dios realmente es ese cuidado que Dios tiene de todas las cosas, el gobierno que Dios tiene de todas sus criaturas, y en particular la manera en que nos está llevando pues a ese conocimiento salvador de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y una y otra vez Robinson hace mención de esta palabra providencia y reflexiona cómo ha sido su vida y cómo, a pesar de su rebelión contra Dios, su pecado, pues al final él ha encontrado este refugio en esta isla, ¿no?, que finalmente acaba convirtiendo en una especie de paraíso en el que puede habitar durante todos esos 28 años. Es muy interesante ver cómo Dios provee una y otra vez, ¿no?, para todas sus necesidades, lo libra de peligros, y finalmente, pues conocemos la historia, pues puede volver a regresar a su patria. Entonces, ese tema de la providencia es un tema muy interesante que se nos menciona constantemente en la Escritura, y nuevamente pues me gustaría leer otra parte de la novela en la que pues él hace referencia a esta providencia y dice: pero ahora comenzaba a ejercitarme con nuevos pensamientos. Todos los días leía la palabra de Dios y aplicaba su consuelo a mi situación. Una mañana, sintiéndome muy triste, abrí la Biblia y mis ojos recayeron sobre estas palabras: nunca jamás te dejaré ni te abandonaré. Inmediatamente pensé que ellas se dirigían a mí. ¿A quién si no podían referirse en forma tan persistente en el preciso instante en que me sentía tan triste y abandonado por Dios y por los hombres? Pues bien, me dije, si Dios no me abandona,
¿Qué importancia tiene el que todo el mundo me haya abandonado, teniendo en cuenta que si contase con el mundo y perdiese el favor y la bendición de Dios, mi pérdida sería irreparable? Allí me detuve y si no puedo decir que me sentía agradecido a Dios por estar en la isla, sinceramente le daba gracias por haberme abierto los ojos, aunque las providencias de las cuales se había servido eran muy dolorosas, induciéndome a considerar mi vida anterior bajo otra luz y a purgar su vileza con mi arrepentimiento. No abrí ni cerré nunca la Biblia sin bendecir a Dios desde lo más profundo de mi alma, por haber inspirado a mi amigo de Inglaterra a incluirla entre mis cosas, sin que yo se lo hubiese pedido, y por haberme ayudado luego a rescatarla del naufragio del barco. Entonces vemos cómo hay esa referencia, alguien que puso realmente esa Biblia, ¿no?, entre el equipaje de Robinson cuando partió en este viaje que acabó en el naufragio, y cómo esa Biblia pues es la manera en que él viene ese conocimiento de Dios. Entonces vemos la providencia, cómo le protege y cómo permite pues que siga adelante, y cómo Dios de alguna manera pues en ese desierto, como hizo con Israel también en el desierto, pues hace una provisión, ¿no?, abre una mesa, como dice también en el Salmo 78, en la que le da de comer durante todos esos años. Pues gracias, Pepe, por adentrarnos y mostrarnos el corazón de la novela. Y yo creo que nos va a animar a volverla a leer. Pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros en el programa. Bien, y para finalizar el programa de hoy, pues sin duda animaros a que leáis. El tiempo de vacaciones pues es un tiempo ideal para hacerlo. La lectura nos abre la mente y nos enriquece sin duda. Y sobre todo el libro de los libros, la Biblia, que está por encima de todo, y hemos visto cómo fue tan importante para el protagonista de la novela, Robinson Crusoe. Es muy importante porque lo más preciado que tenemos es el alma, y solamente la Biblia puede saciar las necesidades espirituales que tenemos, porque nos enseña quién es Dios, quiénes somos, la necesidad de un Salvador, como hemos estado viendo, y que solamente Cristo nos salva, que es el eje de toda la Biblia. Así que os animamos a leerla ahora, que es el tiempo, no lo dejemos para más tarde, como dice este versículo que os dejamos ya en otro programa: buscad a Dios mientras puede ser hallado, hallad, llamadle en tanto que está cercano, que nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 6. Así que animaros a leer la Biblia. Si no la tenéis, sabéis que la podéis encontrar aquí en la iglesia, os la podemos proporcionar.